minuticos a ver quiénes más se ingresan a la sesión y iniciamos el día de hoy. Formación. Esperamos unos 5 minuticos y arrancamos. Listo, bueno, chico, iniciamos el día de hoy. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Profe, Gracias. Ok, entonces damos inicio al seguimiento de los entregables. Iniciemos con ese proceso para saber cómo vamos en relación, pues, a las actividades que teníamos a desarrollar o que hemos venido desarrollando hasta el momento y cómo va esos entregables. Entonces,
una de las actividades que teníamos, que era problema y conflicto. Ay, no. Vamos a mirar acá desde esa ayuna, no sé si tuvieron alguna dificultad para subir su evidencia y vamos a mirar como qué chicos entregaron esas evidencias o cómo vamos al día de esos entregables. Y ahorita pues seguimos con el otro tema que estaba pendiente de desarrollar, o la otra evidencia que está pendiente de desarrollar, entonces seguimos con ese tema. Entonces, denme un momentico, nos voy abriendo la plataforma. Mientras vas ingresando ahí a la plataforma, yo tengo una inquietud y Señora, que ver con lo que está en el Classroom, el acta de inicio y la encuesta de estilos de aprendizaje. Tan pronto subiste esa información, yo diligencié el acta de inicio, pero noté cuando, bueno, esta semana. Ingresé a verificar y ya no estaba la información y sale el acta como en blanco, entonces no sé si fue que hiciste un cambio o si es que no se ven los cambios cuando uno ingresa la información, se me hace como extraño, entonces no sé si es que hay que volverlo a hacer o no hay manera de que quede como registro de que efectivamente ya lo hicimos de nuestra parte. Lo mismo me pasó con la encuesta de los estilos de aprendizaje, yo la hice, pero digamos que ahí en el Classroom no me queda como ninguna trazabilidad de que ya haya sido entregado. bueno, en relación al acta de inicio, en el acta de inicio simplemente son los compromisos que hemos ido realizando o que quedamos de realizar durante el trimestre. En el acta de inicio realmente no se tenía que hacer, pues nada, simplemente era como los acuerdos que estábamos desarrollando o desarrollamos en ese momento. En relación a estilos y ritmos y estilos de aprendizaje, como es un formulario, entonces ese formulario queda una copia en el formulario donde después yo la descargo y analizo pues quiénes son las personas que participaron del proceso por ficha y quiénes participaron. Sí, y ahí es donde sale toda la información de pues, todo lo que se gestionó en relación a las preguntas. Y esta es una copia que queda conmigo para entregar dentro de los procesos de desarrollo de aprendizaje que ustedes realizaron al inicio del trimestre. Pero eso es más como digamos, una información que queda cargada en un Excel, ¿cierto? Porque los formularios pues se descargan en los Exceles y desde allí pues sale la información que se desarrolló. Pues en este momento no he descargado ese documento, si no estoy mal con ustedes, no he descargado ese documento todavía, porque no se ha hecho cierre del trimestre, ya cuando lo cierre, pues obviamente ya lo descargo. Pero déjame, miramos un momento, a ver si lo tengo aquí a la mano y miramos. Creo que es este, Vale, si no estoy perfecto. mal. Creo que es este. Bueno, esperen y lo miramos acá por un descargable. A ver si ustedes están acá. A ver, ustedes son la 437. La 387 no, Ay, no la... perdóname, no, la 387 no, acá no está. Debe haber otra copia de este en otro lado, que es diferente porque acá están, pero otras fichas. Ustedes no están en este descargable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ejemplo, voy a coger cualquier ficha en este momento. Y aquí lo que hago es que comienzo a analizar la información pues que cada uno brindó de los que participaron en la actividad. Y eso es lo que se presenta, son los entregables que se entrega valga la redundancia, se le entrega a la coordinación, ¿sí? Pero igual es como, eso es más que todo a nivel de análisis, como ustedes están entendiendo las preguntas, qué aportes hicieron, pero pues es más que todo para eso. No es evaluable, si esa es la pregunta o la duda que tú tienes, esto no se evalúa, pero sí nos interesa saber cómo los aprendizajes previos o conocimientos previos que ustedes tienen en relación pues a lo que nosotros llamamos estilos de aprendizaje. No sé si tienes alguna otra duda, aprendiz. Vale, profe. No, no, señora, no. Y pues así no sea calificable, pues también interesante participar en eso y tener la seguridad de que se haya quedado cargada la información. Pero no, no, no Ujú. hay ningún inconveniente, profe. Muchas Ok, gracias.
Igual, ya cuando ya se cierre todo el proceso, se deja siempre copias como de las actividades que se hicieron. En este caso, se puede subir este descargable para que quede pues la evidencia de las personas que participaron, ¿no? En este ejercicio. La idea es que hayan participado todos, ¿no? En su momento, cuando se les invitó, que fue inicio del trimestre, cuando se les invitó a desarrollar la actividad o el ejercicio, pues que lo hubiéramos hecho todos en ese momento, pero pues considero que ustedes son como muy juiciosos, pero no he sacado todavía el descargable. Bueno, Bueno, profe. ok, igual por ese lado no te preocupes. No, no, eso, o sea, eso no es calificado, pero igual sí nos interesa saber. Bueno, siguiendo con con nuestro tema, ¿en qué va? Ahora ya me perdí. Bueno, estamos hablando de la primera entrega, aquí en estilos y ritmos de aprendizaje. Espero me devuelvo acá porque si no. Aquí en lo que era en la primera entrega, no sé si pudieron, subieron a tiempo, o bueno, igual eso ya lo vamos a mirar desde la plataforma, desde Desayuna. Pero la pregunta es, esa entrega o esa evidencia era para entregar el día, a ver, 15 de junio. O sea, ejemplo, esa ya está disponible para que sea evaluada. Algo que de pronto sí me genera curiosidad no, sino preocupación es que como la ficha, nosotros tenemos una cantidad de aprendices que salen aquí en la plataforma y me preocupa es que no estoy segura quiénes realmente están activos haciendo su proceso de formación. Permítame en un momento, vamos a buscar la evidencia y vamos a mirar así quiénes fueron los que pues que entregaron al día y que ya están para calificar. O sea que ya en cualquier momento me siento y los evalúo y que ya están disponibles esa evidencia. Ya está, acá está. Listo. Bueno, acá me dice que, bueno, es que aquí salen 42 participantes, pero solo son 19 los que entregaron o hicieron su proceso de entrega de esa evidencia y pues obviamente son los que voy a calificar. Ahí dice que hay uno que tiene un borrador. Así de grosso modo, vamos a ir como comentando quiénes están, digamos, con su actividad aquí dentro de la plataforma. Está Jonathan David García, Carolina Lozada, Caterina Andrea Querubín Ruiz, Miguel Andrés Lozano, Stephanie Alejandra Medellín Silva, Cristian Esteban Pulido, Bruno Emanuel Posada Solárzano, Camilo Mauricio, Alexander Alfonso Parra, Nicolás, no, ese no, estos chicos no entregaron nada, están vacía la evidencia, por lo cual no se les va a calificar. Venga, ¿quiénes otros entregaron? Bueno, acá hay unos que me entregaron tarde. Juan Camilo Hoyos Castañeda, pues aquí sale que entregó 3 días tarde la evidencia, después lo analizaré con calma, analizaré ese entregable. Otro también que entregó muy tarde es Miguel Ángel Blandón, recordándoles pues que esta actividad hace rato se había dejado. Yaira está al día, o sea, ya entregó. Marjorie Durán Sainz también ya entregó. Este chico Danilo Méndez Ramos entregó su evidencia. A ver, ¿quién más hay por acá? Tenemos a Jamie Catherine Contreras Ramírez y a quién más, Nidia Alejandra. A Faber también tiene. Javier David también entregó. Jaime Daniel José Durán también entregó. Solange Rey también. Angélica, no, Angélica no, perdón. Javier Payares, Jamie Andrea Otavo también entregó, y ya nuestra última columna. Elena, Elena también entregó, y ya. Entonces, de estas personas que entregan, bueno, esa persona entregó un borrador, pues sí se le puede ver, sí, sí se deja ver la evidencia de Elena. Bueno, entonces estas personas o estos aprendices pues están al día. Asumo que estas personas son las que están activas en la grupo, en la ficha, y al estar activos pues serán los únicos que se les va a calificar. El resto pues de aprendices se iniciará un proceso
de no entregables y eso pues generará una nota negativa en este proceso. Algo que es importante, y como siempre quedan estas grabaciones, es de que el aprendiz que entrega evidencia es como si también estuviera asistiendo a su formación y que pues ante esa situación los que ni vienen a la formación pero ni entregan, pues automáticamente se les pondrá uno aprobado. Bueno, en relación, ahora vámonos con la otra actividad. Esta otra actividad es, ahorita, procesos autónomos, inteligencia emocional, aunque si no estoy mal, hace 8 días, la semana pasada, ya estábamos hablando un poco de inteligencia emocional y cómo se identifica esa inteligencia emocional desde nuestro proceso. No sé si ya alguno de ustedes ha ido avanzando con esta evidencia, si no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, o la vamos mirando, porque pues aquí tenemos mucho material para trabajar lo que son procesos autónomos, pero lo más importante es como que tengamos claridad frente a la evidencia. No sé si tienen preguntas, igual ya me voy a devolver a la evidencia, que es la que vamos a entregar, y una vez pues vamos como, si hay dudas o inquietudes, con mucho gusto, vamos analizando el proceso. Yo tengo una pregunta. Señor, dime. Aparte de esta evidencia de procesos autónomos que tenemos pendiente, hay otra, ¿no es cierto? No, solo son dos. Una por Ah, cada ok. resultado, o sea, son dos resultados. Por cada Sí. resultado es una evidencia, ¿sí? Ah, listo. Bien, no, bien, No, gracias. ok, no activen más evidencias porque realmente a veces hay 4 evidencias por cada resultado de aprendizaje, pero considero que si hacemos bien, con que hagamos bien una evidencia, intentamos la dinámica del tema que se está desarrollando, para no llenarlos de tantas actividades, porque, o sea, yo comprendo que todos estamos con muchas actividades, trabajo y demás, pero la idea pues no es solo hacer por hacer, sino que nos quede algo de aprendizaje en relación pues a los temas que se están desarrollando. Sí, claro, claro. No, al principio me confundí que escuché que había otra actividad. No, pero gracias, profe. Tranquila. Ok, denme un segundo. A ver. Desde el medio ambiente, que esa no es de ustedes. A ver. Ujú, ujú. Esa es la de la actividad, ay, 6 creo que es, o no, 7, evidencia. De aprendizaje de aprendizaje 7. Sí, señora, sí, me parece que es actividad 7, evidencia 16. Sí, señorita, tienes toda la razón, gracias. Es que como aquí me salen a mí todas, o sea, todas las evidencias de todos los resultados, pues es un poco más complejo. Gracias, eres muy amable. Bueno, aquí hay ya 7 aprendices que están entregando su proceso, pues con tiempo, obviamente los felicito, pero entonces aquí de una vez, pues aquí tenemos la información que teníamos que desarrollar, ¿cierto? Que dice, usted se encuentra, bueno, acá es donde nos cuentan la historia de, usted se encuentra en una aula de clases orientando una formación musical de algunos niños y bueno, allí nos dan como un caso, un estudio de caso donde usted qué haría frente a algunas situaciones que se están presentando en el aula y usted cómo afrontaría ese tipo de situaciones. Entonces aquí pues digamos que es un estudio de caso que se puede desarrollar frente a la experiencia que pues cada uno de ustedes tenga en a nivel de coordinación de escuelas de música y adicional pues todo el aprendizaje que ustedes hayan tenido en sus trabajos previos. Digamos que desde allí, desde ese marco de experiencia, pues ustedes construyen este ejercicio. Pues considero que no es difícil, pero igual no sé si hay alguna duda, inquietud, porque igual ya la evidencia como tal nos da como las preguntas orientadoras o inquietudes que tenemos frente al caso y desde allí pues ustedes lo abordan y lo desarrollan. No sé si tenemos alguna pregunta en relación a ese tema. Aquí pues aquí tengo varios chicos que ya entregaron. Rápidamente miramos quiénes son. Igual todavía hay tiempo, obviamente lo que voy a hacer simplemente es como para que si los que ya entregaron estén pues, seguros de que la evidencia quedó debidamente cargada en la plataforma. Y pues los otros chicos que están pendientes de entregable, pues por favor que se pongan, pues estamos dentro de unos tiempos prudentes para la entrega. Bueno, vamos a ver si nos deja porque ya está molestando un poquito nuestra querida y adorada plataforma.
Listo, se dejó trabajar. Entonces, ¿quiénes son los chicos que en este momento, pues, ya están con disposición de ser evaluados con su segunda entrega? Está Miguel Ángel Blandón, está Marjorie Durán, también está, a ver, rápidamente. Jamie Catherine también ya tiene su actividad subida. Faber Sebastián. Daniel José Durán. ¿Quién más? Solange también ya tiene su evidencia. Jamie Andrea Otavo también ya tiene su evidencia. Y venga, a ver si hay alguien más aquí pendiente de que ya haya entregado su proceso. Listo, solo esas personas son las que han entregado. Entonces, digamos que ya están disponibles esas evidencias para ser evaluadas. Y pues de los demás chicos esperamos sus entregables, pues, a más tardar el día 6, que es la fecha de entrega. Bueno, listo chicos, entonces denme un momentico. Yo salgo de acá de todas estas evidencias. Este es el ejercicio que ustedes tenían para hacer. Bueno, aquí tenemos una serie de temas que nos propone el SENA, la semilla del SENA, donde pues podemos hablar de procesos autónomos desde varias perspectivas o desde varias miradas. Pero déjenme y ya miramos este tema para que lo analicemos con un poquito más de práctica en relación a lo que nosotros desarrollamos regularmente en los temas del SENA. Esta es la evidencia. Deme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla y ya iniciamos. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con aprendizajes autónomos, cuando hablamos desde dónde se crean, desde dónde se generan o desde dónde comenzamos a desarrollar esos procesos de aprendizaje autónomos, ¿ustedes desde qué edad consideran de que ese desarrollo se inicia? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Desde qué edad? Cuando hablamos desde procesos autónomos. No, ni idea. El maestro o de la persona de manejar una situación, un procedimiento con sus propias decisiones que sean asertivas hacia el objetivo, ¿cierto? ¿Me escucha, profe? Ok, ¿tienen algún otro comentario que desean aportar el día de hoy, chicos? No, nada, listo, bueno. Entonces, vamos a iniciar un tema que me parece muy necesario. De todo lo que hace unos días venimos hablando de inteligencia emocional, venimos hablando de procesos de qué deberíamos hacer para aprender a analizar como el proceso de ser autónomo en relación a la propuesta que nos hace el SENA. Entonces, denme un segundo, porque estoy buscando aquí una cosita, pero se me perdió y la estoy buscando. Para con eso iniciamos nuestro tema del día de hoy, porque pues, y ya que tiene que ver con
con el ejercicio que ustedes tienen que hacer, o bueno, los que ya lo hicieron, pues ya avanzaron en el tema. Y los que no lo han hecho, pues esto nos va a servir un poquito más para que lo entendamos. Hay una propuesta donde siempre nos enseñan a que nuestro aprendizaje puede venir desde varios aspectos, y el primero que vamos a trabajar el día de hoy o que vamos a desarrollar tiene que ver precisamente desde la parte neurológica. Es la propuesta que tenemos el día de hoy. Voy a compartir con ustedes el link del video con el cual iniciamos pues nuestros ejercicios. O digamos nuestra temática, perdón. Más bien hablemos de temática. Ah, ese no era. Espere, que se me quedó el que no era. Voy a compartir el que sí es. Ya, denme un segundo porque ese como que se nota. Gracias, no entiendo por qué me copia el que no es. Denme un segundo. Así. Bueno, ahora sí acabo de enviar un link, por favor, para que lo veamos. Es de un neurocientífico donde nos hace como una propuesta de cómo nosotros, desde la parte de nuestro cerebro, del desarrollo que tenemos desde la infancia en nuestro cerebro, inicia como ese proceso de aprendizaje y desde allí cómo se evalúa, cómo se entiende, cómo se interpreta. Entonces, este es un video que dura muy poquito, solo 5 o 6 minutos nada más. Los invito a que lo veamos. Yo igual lo voy a proyectar acá, pero muchas veces el volumen no nos ayuda. Por lo cual lo acabo de dejar en el chat de la reunión. Entonces los invito a que lo veamos y ahorita pues conversamos de la propuesta que nos hace este neurocientífico y qué tanto conocíamos de este tema. De pronto tenemos ya cierta información o de pronto este tema puede ser algo muy nuevo para nosotros. Entonces los invito a que lo veamos y ahorita pues conversamos de este video. Las acciones y circunstancias con las que nuestro cerebro aprende mejor. Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar, y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. ¿Esa persona qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a nadar y va a buscar la manera pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje. Lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos, puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? Aprender qué estrategias de aprendizaje son las más eficaces, les va a ayudar, les va a motivar y por lo tanto ¿no? va a poner en marcha esa rueda que es la que lleva a aprender al aprendizaje. Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar? Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros. Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete
patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Funciona como una red. Funciona como una red en la que todo lo que vamos aprendiendo se va conectando para crear conexiones, para aprender, ¿no? Para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no? con nuestros conocimientos a través de las conexiones. Lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiendo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, ¡uf!, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no?, buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero una cosa más, la otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que la hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad, en el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí, lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Así que una de las formas de intervenir sobre las emociones de los estudiantes y que esto sea positivo para su motivación es ayudarles a ser mejores aprendientes. Es decir, enseñarles buenas estrategias de aprendizaje que realmente van a proporcionarles un aprendizaje duradero, funcional, productivo, transferible. Bueno, chicos, ¿pudieron ver el video? Bueno, ¿qué opinan en relación al video? ¿Qué tanto conocíamos eh, o de la propuesta que nos hace este neurocientífico, qué tanto podíamos entender un poco como esas conexiones que hacemos a nivel de aprender a aprender? Algo que pasa muy frecuentemente es que nosotros aprendemos es a pasar, pero no aprendemos a aprender sobre el tema. En el caso de la música es diferente porque si tú no aprendes, ¿cierto?, a utilizar un instrumento y aprender pues todo lo que conlleva la música, es muy difícil que logres desarrollar esa habilidad. Y aquí, pues, este neurocientífico nos dice cómo lo interpreta nuestro cerebro. Pero no sé ustedes qué opinan, qué conocían del tema o qué de este tema es nuevo para ustedes, chicos. Profesora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Conectando lo que dice el señor en el video, bueno, pues digamos que a mí me pasa y tengo varios compañeros que nos pasa igual. Digamos, cuando tenemos que montar alguna canción o tenemos que hacer algunos ejercicios en los instrumentos, muchas veces la repetición o que uno se concentra mucho en esa canción, en lo que uno tiene que montar, a veces uno se satura.
Entonces lo que dice él, digamos, de que tú lo practicas, digamos, hoy 1 hora, dejas ya, descansas hasta el día y al día siguiente vuelve y lo haces, ya va a entrar la información, va a quedarse más, o sea, va a entrar más fácil y se te va a quedar más fácil. Porque muchas veces cuando ensayas y repites, digamos que se te saturas y no. O sea, a veces repetir tanto el mismo ejercicio no sirve, o repetir la misma canción no sirve. Entonces es más fácil a veces como es él, practicarlo cierto tiempo en el día, en un día, descansar y al día siguiente volverlo a hacer, porque el cerebro descansa y la información que captó el día anterior, al día siguiente la puede refrescar más. Ok, gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere comentar en relación a lo que nos decía el video? Yo, instructora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Lo que decía el señor en el video también es lo que dice la definición, bueno, el concepto de Goleman sobre la inteligencia emocional, que es como el aprender a aprender, es como la base de cómo de las otras facultades, es como lo más importante, pues porque gracias a eso nos desenvolvemos en otros temas. Por la capacidad de cómo aprendemos a aprender otras cosas. Ok, gracias por tu aporte. Algo que con el cual inicia él su presentación, que me parece muy interesante, es cómo se aprende a nadar. Sí, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esas experiencias donde cuando entramos a la piscina y no conocemos, ¿cierto? No manejamos, digamos, la habilidad de nadar, pues al principio todo nos genera confusión, temor, inseguridades, ¿sí? Pero a medida de que uno va adquiriendo la habilidad, porque así como pasa en la música, también puede pasar digamos, en todas las habilidades, pero más que todo en lo que es la parte kinestésica, ¿no? Que es la parte de el manejo del cuerpo. Cómo yo aprendo a que mi cuerpo se ponga de acuerdo, mi cuerpo quiere decir todo lo que es mis sentidos y adicional, pues obviamente mi mente en relación a este proceso de aprendizaje. Y no sé, pues digamos que cada uno de nosotros ha tenido diversas experiencias en relación a estos temas de aprendizaje, pero lo que me parece muy interesante es que él dice, al principio cuando tú vas a aprender a nadar, pues no lo vas a hacer bien. Y eso es normal, hace parte de nuestro aprendizaje. Pero a medida de que y no vas a aprender a hacer un scroll, o sea, un ejercicio muy, como ya muy, una habilidad ya muy definida en la natación, sino que lo primero que tú haces cuando aprendes a nadar es a no ahogarte. O sea, la primera habilidad que aprendes es el aprender a no ahogarte dentro de la piscina. Entonces, digamos que la propuesta que nos hace este neurocientífico es eso, es aprender a entender cómo la dinámica que tiene nuestro cerebro en relación pues a lo que se desarrolla internamente, ¿sí? Ahora bien, aquí hay una temática que nos deja el SENA, que ya lo voy a compartir con ustedes, en relación al SENA también, cómo lo analiza, cómo lo identifica. Entonces aquí nos dice que un proceso autónomo en el sector productivo musical, y cuando hablamos de una formación integral en un proceso de aprendizaje autónomo, es entender que uno de los principales motores para un aprendizaje es la motivación, que muchas veces la motivación se nos va quedando en el camino cuando ya las situaciones se vuelven un poco más complejas en relación a nuestro aprendizaje y adicional el compromiso que podamos tener en relación pues a aprender ese proceso, ¿sí? Aquí nos dicen que especialmente en los ambientes virtuales, que es en lo que estamos actualmente nosotros involucrados, requiere mucho más trabajo independiente por parte de ustedes, los aprendices, en la construcción de un conocimiento que está orientado pues por los instructores en general, pero que ya depende más de ustedes ese compromiso y motivación pues para ese aprendizaje y que se va construyendo durante el desarrollo del trimestre. Adicional nos dice también que el aspecto motivacional afecta muchísimo la disposición para la construcción de un conocimiento.
Es tan importante la motivación que nos dice que muchas veces puede afectar esa falta de motivación en el ser humano, puede afectar la parte laboral, la parte afectiva, la parte social y la parte educativa y familiar. Que muchas veces nuestro aprendizaje se ve basado en las emociones, que es algo de los temas que ya veníamos trabajando desde la semana pasada, donde pues veíamos que muchas de las emociones, y cuando me imagino ustedes han visto esta película que se llama Intensamente, cualquiera de las dos, porque creo que solo hay dos versiones de esa película, nos muestra esas emociones, cómo influyen en ese tipo de comportamientos y que ahí se vuelve el motor del desarrollo que nosotros pues regularmente le metemos ese entusiasmo, esa motivación intrínseca a desarrollar por las actividades que tanto queremos desenvolver. Adicional, pues nos dicen que muchas veces, recordando, dice aquí que las emociones vienen de una palabra en latín, que dice latín emotivo, o movere, que significa mover, ¿cierto? Las emociones nos mueven, nos empujan y nos permiten como desarrollarnos de muchas otras maneras. Adicional, nos dicen también que muchas veces cuando nuestro ánimo se altera, de manera positiva o negativa, porque igual pues pueden haber muchas alteraciones en nuestro ánimo, eso también genera una conmoción somática y en eso en especial habla la parte de somatizar, más que todo es en relación a nuestro cuerpo, cómo somatizamos, ejemplo, una preocupación, una ansiedad, un estrés, y de qué manera esa somatización pues puede afectar alguno de los órganos de nuestro cuerpo. Por lo general, muchas personas somatizan en la parte digestiva, por eso se pueden presentar, por decir algo, algunas enfermedades pueden ser la gastritis, problemas de colon, ¿cierto? Irritación y demás. Y hay otras personas, pues, que somatizan a nivel del sistema nervioso. Son personas que sufren con mayor facilidad estrés o ansiedad, dependiendo, pues, de la situación de los retos que tengamos a diario pues en nuestros procesos de aprendizaje. Recordándoles que el aprendizaje no solo es en escena, sino el aprendizaje es en toda la dinámica del día a día que estamos involucrados pues todos nosotros. Y lo otro pues que nos dice que somos, qué tan buenos somos aprendiendo a identificar nuestras propias emociones, que también es otro de los temas que hemos venido recurriendo durante este trimestre, es cómo yo puedo identificar ese nivel de emociones y qué emociones realmente son las que prevalecen o son más importantes en nuestra dinámica de nuestro día a día. Entonces, eso es allí desde esa visión es donde pues, se va desarrollando todos estos procesos. Ahora bien, algo que no, el SENA, digámoslo así, analiza mucho es el manejo de las relaciones. Cómo entendemos o reconocemos nuestras emociones para nuestras relaciones. Hasta dónde ese equilibrio emocional y relacional nos permite tener una interacción sana en el ámbito social, ¿sí? Y desde allí, como nuestras destrezas como el liderazgo, ¿cierto? Porque también aquí tenemos que hablar bastante de las destrezas como es el liderazgo, el trabajo en equipo, el autoconocimiento y la eficacia personal, que hoy en día nos piden mucho en la parte laboral, cómo podemos desarrollar esas habilidades. Esas son habilidades blandas. Adicional, también nos dice que parece que el manejo de emociones es algo muy sencillo, pero no es cierto, que tenemos que ahondar un poco más como en esos procesos de autoconocimiento y desde allí tenemos que seguir pues desarrollando, como ya lo veníamos diciendo la clase pasada, seguir desarrollando nuestra inteligencia emocional. Ahora bien, ¿qué tanto la inteligencia emocional puede influir en nuestra parte de argumentación y actitud argumentativa? ¿Ustedes qué opinan, aprendices? ¿Cómo esa parte emocional o esa inteligencia emocional puede ayudarnos a tener una adecuada argumentación frente, ejemplo, al caso que ustedes tienen que presentar o el análisis del caso? ¿Cómo yo puedo ayudar a construir en un niño que tiene una situación de afectación de su grupo? ¿Cómo puedo abordar ese proceso desde una sana argumentación, desde una sana actitud crítica? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo lo podemos abordar? Desde la empatía, yo creo. Ok, bueno, tú dices que desde la empatía. ¿Hay alguna otra
forma, alguna otra opción? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguno de ustedes ha trabajado en colegios? ¿Dando clases en colegios? Más que todo, bueno, puede ser privados, pero más que todo del colegios colegios ¿qué? Privados no, sino del Estado. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en ese tipo ha tenido ese tipo de aprendizaje, chicos? ¿No? Bueno, ¿por qué hago la pregunta? Porque cuando nosotros tenemos este tipo de experiencias en comunidades donde los colegios son megacolegios, ¿cierto? Y nuestros salones tienen una gran cantidad de estudiantes, en este caso pueden ser 40 o 40, 35, 40 estudiantes, es allí donde se mide nuestra capacidad de empatía, en general por el grupo, pero también en especial por algunos chicos que presentan algún tipo de característica particular. Por eso es que les hago la pregunta, porque es allí donde se ve más como ese tipo de necesidades de destrezas por parte de los profes. Por eso hago la pregunta. ¿Ninguna ha tenido ese tipo de experiencia? Darle clase a niños discapacitados. Es difícil. Señor, dime. Clase a niños discapacitados. Ah, ok, bueno. ¿Qué tipo de discapacidad has aprendido a manejar? Porque igual has aprendido, ¿no? Porque toca seguir aprendiendo. Señor. Sí, son autistas, otros niños con síndrome de Down, otros niños que, bueno, hay discapacitados desde las extremidades y eso, que eso muchas veces no tienen ese tipo de aprendizaje como el de los niños autistas. Usted le enseña algo, mañana. Bueno, ¿y me repites qué tipo de discapacidad has atendido, digámoslo así, has aprendido a manejar? Sí, para nosotros. Sí, sí. Bueno, no sé, no, se te está yendo la voz, entonces no te entiendo mucho, siéndote muy honesta. Bueno, entonces continuando acá con nuestro tema a nivel de proceso de aprendizaje autónomo, lo voy a proyectar ahora desde las emociones. Aquí tengo pues, esta es una propuesta que me parece muy bonita, que analicemos o miremos el día de hoy. Es de dónde vienen nuestras emociones. Estoy compartiendo pantalla, sí. Entonces, aquí, digamos que esta es una historia, este es un cuaderno muy interesante que lastimosamente pues los tiempos no nos dan para desarrollar muchas de las técnicas que tenemos acá, pero algo que nos dice es que primero tenemos que entender de dónde vienen nuestras emociones, o sea, de todo, cuando hablamos de proceso de motivación, cuando hablamos de responsabilidades y demás, todo, o sea, un eje principal en el cual se desarrolla son de nuestras emociones. Entonces, de dónde nacen o dónde se crearon las emociones? Y aquí nos dicen que una parte importante en la cual se desarrollaron estas emociones o desde donde se crearon, fue desde el momento en que el ser humano, o en este caso nuestra especie humana, fue desarrollando, digamos, lo más básico que fue aprender a defenderse en los desafíos que tenía en su propia hábitat. Sí, estamos hablando de la época allí donde estaban los primeros cavernícolas, por decirlo de alguna manera, sí, nuestros primeros seres humanos que caminaron
y ya con ciertas características de Homo sapiens, y desde allí, pues obviamente nos dicen o digamos, las ilustraciones nos invitan a entender de que desde allí, desde este momento, donde nace parte de nuestro cerebro reptiliano, que es de allí donde comienza a desarrollarse, tenemos unas emociones muy específicas en las cuales sobrevivir, ¿sí? Y nuestro cerebro a la fecha de hoy sigue viviendo ciertas características de sobrevivencia. Es por eso que muchas de las emociones que nosotros tenemos ancladas en nuestro ADN viene desde esa época en la cual pues nuestros queridos primeros humanos tenían que aprender a manejar el entorno, el hábitat donde se desenvolvían, aprender a manejar el miedo, el temor, la angustia, aunque ellos desconocían pues realmente qué significaba cada una de esas emociones, pero lo único que ellos sí sabían era que tenían que aprender a sobrevivir pues en ese ambiente que era un poco fuerte, ¿no? En relación al tiempo de hoy, porque hoy en día pues tenemos una vida totalmente diferente pues a la que se estaba brindando en ese momento. Entonces, nosotros o los seres humanos pues tenemos una emoción como ejemplo el miedo, que nosotros podemos sentir mucho miedo por algunas cosas, ¿cierto? Y que eso se puede analizar, esas emociones en relación al miedo, se puede analizar, ejemplo, cómo se expresan en el cuerpo. Hay personas que cuando tienen miedo quedan estáticas frente al temor que le genera, otras personas de pronto se pueden volver un poco más agresivas en relación a cómo se expresa ese miedo, y hay otras personas que simplemente analizan la situación antes como de actuar. Entonces nosotros tenemos unas reacciones físicas en base a estos pensamientos o emociones que están en nuestro ser como tal. Ahora bien, algo que también nos invita mucho es que nosotros entendemos que tenemos solo emociones como la alegría, el miedo, en Intensamente, ¿cuáles eran los otros personajes? ¿Ustedes se acuerdan? Los que vieron esa película, chicos. ¿Sí se acuerdan de esa película? Estaba tristeza, alegría, ¿cuál era la otra? Miedo, asco, ¿cuál era la otra? Si alguien vio esa película en algún momento, Intensamente, ¿no? ¿Nadie? Bueno, parece que no, nadie vio esa película. Bueno, entonces, en relación a esas emociones, muchas veces nosotros pensamos que estar triste es solo ira, pero muchas veces hay personas que lo pueden expresar con estar apenado, estar abrumado, estar aterrado, estar conmovido, ¿sí? No es necesario que la ira la demostremos con esa rabia, sino la podemos mostrar de muchas otras maneras. Entonces, las emociones depende de cada ser humano, pues las va a demostrar de una manera pues totalmente diferente. Ahora bien, ejemplo, cuando hablamos de alegría, no puedo girar el documento porque no me lo permite en este momento Adobe, pero entonces aquí cuando habla de la alegría, ejemplo, una persona se puede sentir juguetón, jovial, feliz, en lugar de decir estoy alegre, puede decir estoy feliz. También puede ser una persona que se siente maravilloso con lo que está viviendo en su momento, ¿sí? O también otra persona que se puede sentir plácida, se puede sentir satisfecha, pero no es necesario que sea la palabra alegría. Entonces, a lo que vamos con este tema de las emociones es que muchas veces nosotros encasillamos nuestras emociones en relación a solo unas cuantas variables o unas cuantas emociones, cuando realmente lo que hay es una gran variedad de emociones que podemos ir explorándolas para ir reconociéndolas un poquito más. Adicional a eso, pues también tenemos como ejemplo asco. Asco es una persona que se puede sentir amargada, asqueada como tal, también se puede sentir decepcionada, también se puede sentir descontenta, pero eso también puede eso puede ser asco, simplemente que estamos acostumbrados a utilizar una literatura o sí, una literatura un poco más limitada.
Ahora bien, algo que nos dice, digamos, hay muchas propuestas que nos hacen muchas personas y lo que nos decía el neurocientífico es que también aprendamos a entender que no se trata de forzar un aprendizaje, sino también de vivir ese aprendizaje. Y ese aprendizaje obviamente lo podemos analizar o lo podemos basar en relación a cómo me siento aprendiendo eso. ¿Sí? En relación a la música, ¿qué ha sido lo más difícil que ustedes han aprendido? O sea, que les costó más aprender, ¿no? Para los que ya están en este mundo de ser, no sé, profes de música y demás, ¿qué ha sido lo más difícil que les costó aprender, que ya aprendieron, pero que en su momento fue un poco difícil? ¿Qué fue, chicos? ¿Alguien que me quiera dar su opinión? Profesora, pues digamos que como le llamamos los músicos, el manejo de público o desenvolverse del frente de tanta gente. Lo que pasa es que eso es lo único que no nos enseñan a los músicos. Uno aprende lo que es gramática, historia, todo en sí, pero a la hora que tú te paras al frente de cierto público, a veces el miedo escénico o el pánico escénico a uno se lo come y pasa con muchos artistas. Entonces, digamos, son cosas que uno no le enseñan. Eso es lo que, digamos, cuando te paras al frente de ciertos alumnos de 20, 30, 40 alumnos o te paras al frente de un alumno es muy diferente. Son cosas que nunca enseñan. Ok, me parece muy interesante tu aporte, gracias, Danilo. Y adicional, pues lo que tú dices es verdad. Realmente todo lo que es enfrentar, bueno, la palabra enfrentar no sé si va allí, pero es aprender a manejar como esas dinámicas que según cada, eh, en el caso de música, pues que ustedes aprenden a manejar como el miedo. ¿Cómo se aprende eso? ¿Cómo tú aprendiste a quitarte el miedo de estar frente al público? ¿Qué hiciste o qué tuviste que desarrollar o qué habilidad tuviste que desarrollar o sigues desarrollando? Porque recordemos que cada vez que estamos parados ante un público, pues es un público diferente, nunca va a ser el mismo público, ¿cierto? Nunca van a tener las mismas, como los mismos deseos. Pero ¿qué se tiene que hacer allí o qué habilidad se tiene que desarrollar allí para que se logre manejar esa situación? No seremos perfectos, pero Profesor, manejar. pues más o menos pasa lo que estaba más o menos hablando ahorita, las emociones. Las emociones uno las puede sentir, más no las puede expresar igual. Entonces muchas veces el miedo, o sea, porque pues me ha pasado porque he estado en muchos temas y por más que uno diga, no, ya uno siempre va a decir, no, aquí no me va a pasar nada, uno siempre va a tener nervios. Y los nervios uno no los va, en todas las presentaciones no los va a representar igual. Muchas veces uno se le pone las manos sudorosas, otras veces tiembla uno, otras veces uno como que queda paralizado. Entonces son cosas muy diferentes. Pero no, mira que es muy difícil vencer esas cosas. Es muy difícil porque a veces el público como puede estar muy apagado o como puede estar muy animado, entonces son cosas muy diferentes de como de afrontar. Pero pues digamos que a la hora de vencer esto, pues digamos que es como cuando uno de pequeño le están enseñando a nadar a los papás, que como que, bueno, lo tiran a uno y que aprenda, así más o menos, así es algo similar, o sea, como que parece y afróntelo y ya tiene que irse acoplando, pero no es un 100% que uno diga que lo puede vencer, no es un 100% totalmente exacto. Ok, gracias por tu aporte. Entonces aquí nos dicen que nosotros tenemos que entender que tenemos emociones, sensaciones y sentimientos, ¿cierto? Que nosotros creemos que todas son las mismas, pero que muchas veces no lo son. Y es allí donde nos dicen que es muy importante que tengamos en cuenta que una emoción puede ser una emoción desagradable, ¿cierto? Pero también tenemos que vivir esa emoción. Vivirla quiere decir sentirla, saberla expresar en nuestro cuerpo. Sí, porque desde allí es donde yo aprendo a entender cómo es esa emoción. Ejemplo, hay algo que culturalmente nos dicen, ay, verdad que yo tengo clase ahorita con otro grupo. Culturalmente nos dicen que, ejemplo, los hombres no deben llorar. Y eso es algo que, pues, somos humanos y es lógico que hayan situaciones que nos afecten, tanto a hombres como mujeres, y que de alguna manera tenemos que expresarlo. Pero muchas veces, ejemplo, culturalmente nos han enseñado a que hay cosas que los hombres y las mujeres sí o no deben hacer. Y es allí donde hacen que nuestras emociones las tengamos que contener, o sea, tengamos que ahogarlas, ¿cierto? Y que de alguna manera estas emociones o estos sentimientos, cuando no se logran
expresar, se crea el efecto olla a presión. No sé si ustedes han escuchado ese concepto de olla a presión. ¿Qué significa eso? Significa que el ser humano, o todos en algún momento, acumulamos tantas cosas en el día a día, en la semana, en el mes y demás, que si no buscamos alguna forma de sacarlo, ¿cierto? Eso en el tiempo nos afectará muchísimo, demasiado. Ejemplo, hay personas que sufren, como ya lo comenté en algún momento, situaciones de salud muy fuertes por guardar todas las emociones comprimidas que quedan guardadas en nuestro cuerpo emocional y físico y que a la final, pues, tarde que temprano serán expresados. Entonces, digamos que este es un tema de inteligencia emocional que prácticamente haría, siendo muy honesta, para muchas clases, no solo para una, pero que por cuestiones de tiempo pues ya no nos permiten pues digamos ampliar un poco más este conocimiento. Aquí donde pues ya vamos, digamos, voy a ir cerrando un poquito el tema porque por cuestiones de que ya ahorita tengo que comenzar con otro grupo, digamos que lo que yo quiero dejarles el día de hoy para las personas que están aquí vinculadas a la actividad, a la sesión, es involucrarlos o invitarlos, perdón, que se me va olvidando lo que decir, invitarlos a que nosotros tenemos que seguir trabajando mucho en nuestra parte emocional, no solo para crear música, no solo para crear canciones, sino también autoconocernos como personas, digamos, como que somos las personas importantes en estos procesos de aprendizaje. Entonces, desde allí también influye mucho cómo esa parte emocional influye en la comunicación, que obviamente hace parte vital de la comunicación, sino que simplemente no nos damos cuenta. También cómo nuestras emociones ayudan a generar una complementariedad, o sea, cómo se complementan con otras variables que influyen mucho en nuestro proceso de aprendizaje, como también esas emociones o la coordinación que se desarrolla en un trabajo de equipo influye también en la parte emocional, ¿cierto? Ejemplo, ahorita viendo algunos programas que de pronto ustedes en algún momento han visto, por decir el desafío, no sé si en algún momento ustedes vieron el tema, ese programa, nos damos cuenta cómo cuando un grupo de personas están ya orientadas a un proceso, la coordinación es muy importante, pero la coordinación también tiene que ir vinculada a la comunicación, al trabajo en equipo y cómo se organizan las habilidades del grupo como tal, que también es muy importante. Otra cosa, otra característica es muy importante es la confianza que tenemos, ¿cierto? Para avanzar pues en los procesos que querramos desarrollar, concretar y ante todo pues siempre el compromiso va a ser uno de los pilares importantes en nuestro proceso de aprendizaje y más cuando hablamos de ser profes, si en algún momento nos vemos identificados con ese tipo de expectativas laborales. Entonces aquí lo que nos invita, digamos, esta temática a nivel de coordinación de escuelas de música, chicos, es a seguir explorándonos, a seguir autoconociéndonos, a seguir analizando como la forma en que vemos el mundo, también cómo nuestra motivación puede influir en todos los aprendizajes que desarrollamos y lo más importante es seguir construyendo pues con estos conocimientos que todos tenemos desde diferentes áreas. Hoy desde la parte de promover ética, pero obviamente también tenemos la parte técnica que también es muy importante para todos ellos. Aquí dice, profe, nos regala ese PDF. ¿Cuál es PDF, Cristian? Es que aquí veo que me escribiste, pero ¿cuál PDF me cuentas? ¿El que yo estaba mostrando ahorita o cuál? Porfa, me indicas para saber cuál es el PDF que debo compartir con ustedes. Bueno, aprendices, ya se nos fue el tiempo. Vamos a dar por terminada nuestra formación del día de hoy. Ya queda es de que ustedes entreguen la evidencia que nos corresponde. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me escriben. Si quieren pueden dejarme la información en el Classroom, pero creo que el ejercicio que ustedes tienen que hacer es muy práctico y obviamente hoy hablamos desde otras perspectivas en relación a procesos autónomos. Entonces, chicos, vamos a dar por terminada nuestra formación de hoy y pues ya esperaré a los entregables para poder ser evaluados y ya en cualquier momento le daría a conocer al vocero en qué momento nos vamos a reunir para darle los resultados
de las evidencias que fueron evaluadas en este trimestre. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para dar por terminada nuestra formación de hoy, chicos. En el momento no. Listo, No, chicos. señora, ninguna ya. Ok, entonces les doy, entonces vamos a finalizar esta formación agradeciendo su tiempo, su espacio y nos vemos entonces, estaré a la espera de los entregables y de allí ya coordino con el vocero para hacer una reunioncita chiquis y comentarles al fin cómo quedó los dos resultados de aprendizaje que desarrollamos este trimestre. Entonces les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana y estamos en contacto. Gracias, Muchas profesora. gracias, doctora. Hasta luego. Que estén muy bien, chicos.